Más allá de la neuralgia trigeminal, que es dolor neuropático paroxístico, les hago siempre mucho énfasis a los colegas que puede ser que ustedes pasen toda su carrera y nunca vean una neuralgia, pero probablemente van a ver algún paciente con algún tipo de dolor neuropático o neuropatía que dé molestias constantes. Lo más común que vamos a encontrar es una neuritis. La neuritis, por ende, habla por definición de dolor o síntomas agudos que generalmente podemos asociar con una lesión, ya sea una lesión química, mecánica, viral, térmica. Química puede ser hasta mismos productos que el paciente se aplica en la boca. Es muy común actualmente el uso de estos productos como Anestenca, como Monilex, que se aplican en exceso en úlceras orales. Mecánica, generalmente iatrogénica, especialmente asociada con procedimientos quirúrgicos. Mucho se ve ahora colocación de implantes dentales y mal planeamiento con respecto especialmente al nervio mentoniano, al nervio alveolar inferior. Situaciones virales, especialmente herpes labial o incluso injurias térmicas. La neuralgia posherpética va a ser un dolor constante, opresivo, pero al mismo tiempo el paciente les va a decir que tiene una sensación quemante. Es muy severo, pero al ser constante, por supuesto que no va a tener el grado de severidad que tiene un dolor neuropático paroxístico. Y pueden haber cambios sensoriales en la zona en donde el paciente les comenta que tuvo dolor neuropático. Lo más importante va a ser también la historia, porque van a tener un paciente que llegue así con dolor quemante constante en la zona de la comisura labial, en el labio superior, que tiene ya 3 meses de duración, hasta 6 meses, pero el paciente tuvo historia de hace 3 meses, fue a que le hicieran un tratamiento de conducto, le pusieron dique de hule, ya él tenía historia de herpes labial recurrente. Entonces vean nuevamente la importancia del famoso Sócrates al que le hacemos tanto énfasis. Por supuesto, en todo tipo de neuralgia o neuropatía traumática constante o posherpética necesitamos remover los irritantes. Generalmente siempre se trata si estamos en episodios iniciales con antivirales, pero incluso en el tratamiento por el neurotrofismo que existe de ciertos virus, utilizamos antivirales aunque no estemos en etapa aguda o de manifestaciones clínicas del virus para reducir un poco la carga viral. Se utilizan medicamentos que tengan efecto neuropático periférico, como gabapentina, pregabalina, quienes son FDA aprobados para el tratamiento de la neuralgia posherpética. Los antidepresivos tricíclicos que tienen efecto un poco más amplio en histamina, serotonina, noradrenalina, glutamato a nivel central y periférico y a bloqueadores de la recaptura de serotonina y noradrenalina en conjunto. Los conocidos neuromas que tal vez ya estudiaron en algún otro curso, usualmente están relacionados más con una hipertrofia, hiperplasia de las células eh, neurales en la zona. Comúnmente esta masa desorganizada de tejido se asocia especialmente cuando tenemos espacios sedéntulos en la zona de el nervio alveolar inferior. Muchas veces el dolor se asocia más al contacto con la prótesis y se recomienda generalmente más la remoción del agente traumático que del neuroma per se en esa zona. Se debe tener mucho cuidado con lanzar un diagnóstico de un neuroma ante la presencia de cualquier nódulo o tumoración en cavidad oral, porque recordemos que hay muchísimas otras patologías que pueden causar este tipo de nódulos exofíticos. Pero pensemos en que lo más común es asociar un neuroma con compresión del nervio mentoniano por una respuesta, por una prótesis desajustada o por también historia de colocación de anestésico en la zona que causó
una reacción de hiperplasia celular en esa zona. Los odontólogos somos quienes probablemente causamos más cantidad de procedimientos de deaferentación en el mundo del área de la salud. ¿Por qué? Porque causamos extracciones dentales, hacemos procedimientos de conducto y estos procedimientos involucran deaferentación, que significa cortar fibras nerviosas periféricas. Un término que ustedes tal vez van a escuchar va a ser odontalgia típica, dolor dental fantasma. Actualmente se utiliza el término dolor dentoalveolar persistente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hablamos de un tipo de dolor neuropático constante y por definición se habla de que el dolor dentoalveolar persistente es dolor persistente localizado en la zona dentoalveolar que no es causado por ninguna otra enfermedad o desorden. Vean qué importante esto, porque tenemos que estar seguros de que no estamos enfrente de un dolor de tipo odontogénico, de algún tipo de patología en los maxilares, de algún tipo de trauma facial, de algún tipo de dolor neuropático paroxístico o constante. Es un diagnóstico de descarte. Se habla de que es secundario cuando el paciente cree que inició por reactivo a una inflamación, una infección, un trauma, o primario cuando es completamente idiopático y puede tener anormalidades sensoriales presentes o ausentes. Interesante del dolor dentoalveolar persistente es que generalmente la literatura históricamente lo asocia con tratamientos de conducto. Vean que un metaanálisis realizado por Nixdorf y colaboradores en el 2016 hablan de que posterior a los tratamientos de conducto se estima que un 1.6% de los tratamientos de conducto van a tener algún tipo de dolor dental persistente. Incluso muchos hablan que clínicamente es mucho mayor. Es ese paciente que típicamente ustedes incluso pueden tener un familiar que les diga, es que a mí me hicieron estos tratamientos de nervio y siempre siento como una molestia ahí, como algo incómodo. Eso es lo que, si se salta un paso más y el paciente integra como dolor, como molestia, si el paciente se obsesiona con que eso es una molestia suficiente para causar impacto en su calidad de vida, se denomina dolor dentoalveolar persistente. Hace unos años presenté en el Premio Nacional de Investigación y tuvimos el primer lugar en el manejo de un caso de dolor dentoalveolar persistente, en donde se combinaba la terapia farmacológica junto con el uso local de toxina botulínica. Terapia farmacológica para disminuir esa sensibilización periférica y central y al mismo tiempo la toxina botulínica que se cree que se absorbe de manera antidrómica y disminuye las concentraciones de glutamato a nivel central, inhibiendo un poco esa reacción periférica del dolor. Pero vean, incluso ahí ustedes pueden ver la radiografía y dentro de los artículos de apoyo les vamos a estar enviando en mediación virtual un par de artículos en español para que entiendan más a fondo el trastorno de dolor dentoalveolar persistente. Pero vean que hay resonancias magnéticas de cerebro, se descarta patología central, se descarta patología periférica con apoyo de radiólogos, tanto radiólogos médicos como radiólogos dentales, así como el paciente recibe múltiples evaluaciones por diferentes especialidades como otorrino, neurología, reumatología, antes de que se le da el diagnóstico de dolor dentoalveolar persistente. En una revisión sistemática que realizamos en la Universidad de Minnesota como parte de mi tesis de grado, nos dimos cuenta de muchas cosas con respecto al dolor dentoalveolar persistente. Que primeramente nos dimos cuenta que la mayoría de los casos están en maxila. De las publicaciones que existen de 1978 hasta el 2018, que la mayoría de los casos están en maxila, presentándose la mayoría de los casos de este dolor persistente en el maxilar izquierdo en posterior, muy poco en incisivos inferiores. El 40% de los pacientes lo describe como un dolor constante, como tipo presión. El resto lo describe de múltiples
diferentes características, pero en lo que sí todos coinciden es que tiene exacerbaciones. Recordemos que es dolor en el sitio en donde hay una pieza dental o hubo una pieza dental. Es un dolor moderado, pero molesto. El 75% de los pacientes son mujeres de mediana edad, en edad premenopáusica generalmente. En la mayoría de los artículos, los pacientes describen que el dolor estaba asociado a un procedimiento dental, pero un gran porcentaje, más del 25%, alrededor del 28% de los pacientes involucrados, hablaban de que no tenían idea cómo les empezó a doler una pieza dental, que no tenía ningún tipo de patología orgánica, caries dental, enfermedad periodontal, fracturas, trauma, apretamiento dental, llámenle como ustedes quieran. La mayoría de estos pacientes no indican algún tipo de comorbilidad. Sin embargo, es bien conocido y sabido que cualquier tipo de dolor crónico corporal se asocia con enfermedades o padecimientos que involucran situaciones conductuales, porque es un círculo vicioso. El tener dolor me provoca angustia, me provoca depresión, me quita las ganas de hacer las cosas, me provoca que ya no quiera dormir, el no dormir me provoca ansiedad, lo que alimenta el círculo vicioso del dolor. La mayoría de los casos reportados, esto tiene que ver un sesgo más de publicación, que la mayoría de publicaciones que existen hasta el momento han sido provenientes de Norteamérica, seguido de Europa, posteriormente Asia, Oceanía y Suramérica. En un estudio más reciente del 2015 se habla de que el 0.5 al 1.5% de los tratamientos de conducto pueden tener dolor dental-alveolar persistente. La verdad, somos muy afortunados. El síndrome de miembro fantasma posterior a la amputación de una extremidad reporta aproximadamente un 30% de casos con dolor persistente. Este caso, vean que en la radiografía se ve lindísimo. Lo compartí hace varios años en la página de Solo Odontólogos. Un paciente masculino de 52 años que aqueja dolor constante de 7 años de duración, que inició al fracturarse un diente localizado en el área molar maxilar. El dolor es descrito como un leve dolor de muela o presión con una intensidad de 3 a 10, agravada por tensión emocional. Previos tratamientos incluyen 4 tratamientos de conducto, 2 extracciones, ablación con otorrinolaringólogo o ENT, cirugías de antro maxilar, neurología descartó lesiones intracraneales. El paciente al inicio no tratamiento con gabapentina. Al examen clínico orofacial, el paciente no presenta patologías obvias dentales o periodontales, no presenta problemas en los músculos de la masticación, percusión de las piezas que ven en la radiografía es positiva. Se le da el diagnóstico de exclusión de dolor dental-alveolar persistente y se inició tratamiento con antidepresivos tricíclicos. En la cita control, el paciente reportó un 80% de mejoría en la condición. Una de las cosas más complejas con los pacientes con dolor dental-alveolar persistente es que entiendan la razón de su condición. Vean, por ejemplo, acá este paciente se realizó, como pueden ver ahí en las diapositivas, múltiples tratamientos en esa molar antes de que aceptara que tenía dolor dental-alveolar persistente. Incluso se muestra un tratamiento de conducto en el mismo diente, en el mismo paciente, que tuvo un efecto positivo. Acá vemos la pieza 4.6, en la que el paciente recibió 2 tratamientos de conducto, retratamiento, corona, de nuevo corona, hasta que se realizó la extracción de la pieza sin ninguna resolución de su dolor.